Buenas Buenas tardes, tardes, Néstor Néstor Carguas. Mi nombre Carguas. Mi es nombre es Jan Antonio Jan Carvajal. Antonio Carlos Carvajal. Soy estudiante Soy estudiante de Ingeniería de Civil Ingeniería de Civil la de Universidad la Universidad Continental Continental y y me gustaría que me usted se gustaría que presente usted un se poco presente un y, poco y hacerle y unas hacerle unas preguntas. preguntas. Bien, a tu solicitud y por la experiencia que he tenido como director de empresa de agua potable por el espacio de 6 años y más de 10 años trabajando en el rubro de la ejecución de proyectos de saneamiento de una empresa privada como Jaisac en mi condición de apoderado y en muchos de los proyectos como representante común o representante legal en algunos consorcios, para poder absolver algunas dudas o inquietudes que tienes respecto a la materia de tu entrevista. Ok, muchas Ok, gracias. muchas gracias. La primera La primera pregunta, bueno, yo pregunta, le estuve bueno, yo le comentando estuve un poco comentando un acerca poco acerca de lo que de va lo mi que va proyecto, mi bueno, nuestro proyecto, bueno, proyecto. nuestro proyecto. La primera pregunta La primera sería, pregunta sería, ¿qué le más preocupa más nuestro sobre proyecto? nuestro proyecto? Bueno, creo que el tema principal de ustedes es ver qué alternativas de solución dar al abastecimiento de agua potable, ¿no? En las zonas urbanas o zonas, digamos, rurales, pero que tiene concentración de viviendas y que tienen la necesidad de agua potable. En todo el Perú tenemos un agua no contabilizada de alrededor del 60% y solamente el 40% es máximo contabilizado en el país en muchas de las empresas de agua potable y el resto pues no se sabe con exactitud toda la magnitud de fuga en las redes que puede estar pasando. Y la propuesta que ustedes tienen de captar el agua de la lluvia en las viviendas de manera independiente podría ser mucho más controlable, ¿no? Y de esa manera abastecer con el líquido elemento a las viviendas que se encuentran más alejadas, tanto en la sierra como en la selva o en otras partes del país sobre todo. Ok, Ok, este, este, también le estuve hablando también le acerca estuve de hablando la acerca comunidad de de la comunidad de Pachascucho Pachascucho y y ¿cuáles cree que ¿cuáles son los cree que son los principales desafíos principales que desafíos enfrenta que esta enfrenta comunidad esta comunidad frente al cambio frente al cambio climático climático y esta problemática de que no de tienen que no tienen abastecimiento de agua? abastecimiento de agua? Por la referencia que me hice de Pachascucho, se podría deducir que tener un proyecto de agua potable va a demorar bastante tiempo. Y obviamente las casas que no están, digamos, tan cercanas por la condición rural que se tiene en esa comunidad, podría ser un poco más tedioso hacer un proyecto, un expediente técnico final para abastecimiento de agua potable con una planta de tratamiento convencional. Lo que se podría es aprovechar la, la presencia de agua, de lluvia, y hacer la captación por la metodología, ¿no? Que es un prefiltrado, filtrado a unas cisternas. Esto ayudaría como recurso renovable a no desperdiciar este líquido elemento y aprovecharlo, en vista que ya en muchas ciudades del país y en muchos lugares están, y ese mismo lugar están sufriendo por el tema del agua potable. Entonces no afectaría al medio ambiente para nada, al contrario, mitigaría el que directamente el agua de lluvia de los techos esté yéndose desde las canaletas, las tuberías discurriendo a las calles, ¿no? Malogrando la calle, todo eso. Y que esta agua tranquilamente puede ser almacenada y tratada para su consumo en el lavado de ropas, para su aseo personal, incluso con algún tipo de cloración, de repente para el consumo humano. Lo que pasa es que muchas personas, tanto de la selva como de la sierra o como puede ser Pachascucho, la gente piensa que el agua de lluvia no es apto para el consumo humano, o sea, no es apto como para poder ser tratado y
ser utilizado en la vida cotidiana. Entonces, es totalmente falso eso, ¿no? Incluso, como te había comentado, el agua de lluvia es mucho más pura. Es más, en los restaurantes, en Lima mismo hay algunos restaurantes que sí venden agua de lluvia embotellada y es mucho más caro que el agua mineral de otras marcas convencionales, ¿no? Eso sería por un lado. Cambiarle la idiosincrasia que tiene el pensamiento de la gente de que el agua de lluvia no es para el consumo humano o su aprovechamiento en las viviendas. Claro, Ah, claro, también también por otra parte le le había había comentado sobre sobre, bueno, bueno, el el reto reto que que tiene tiene la la comunidad comunidad de de Pochascucho. Pochascucho. Bueno, Bueno, la la municipalidad, municipalidad, claro, apoya en realidad, que es es hacer hacer el el sistema sistema de de saneamiento saneamiento, ¿no? Y en la, en la, en el anexo de Pochascucho. entonces, Entonces, usted también tuvo varios proyectos relacionados a esto, ¿no? ¿Cierto? Y me podría comentar más o menos cuáles eran sus objetivos. A ver, normalmente la población debería hacer sus viviendas más o menos por donde va una pendiente hacia donde va a poder llegar el agua. Pero muchas veces las viviendas están ubicadas en zonas alejadas, altas, o hay que, para dos viviendas o tres viviendas, tener que cruzar un río o todo una quebrada bastante fuerte. Y por el tema de la gravedad, no va a poder impulsar el agua potable de repente a esa vivienda. Sí hemos tenido proyectos rurales, sobre todo en zona selva, donde, digamos, había unos 30 beneficiarios. De los 30 habían 3 beneficiarios que había que cruzar el río y llevar por tubería con HDP o algo. Requería prácticamente hacer un puente y todo un sistema. Pero se podría utilizar y se podía utilizar captando el agua de lluvia, porque la mayoría de los techos hoy en día es de calamina, ¿no? Sin embargo, la gente a veces piensa que esa agua de lluvia no es para consumo. Tal vez en una ciudad muy complicada y con techo de asbesto de cemento no podría ser, digamos, tan saludable, ¿no? Pero en las comunidades rurales, en las comunidades alejadas o en sitios, incluso en las mismas viviendas son altas y no hay tanta contaminación, sí se podría utilizar ¿no? El agua de lluvia. Sí sería muy bueno y más factible para que el mismo propietario pueda tener su captación de las aguas de su techo. En cambio, en el otro sistema tiene que esperar que el gobierno le haga todo un proyecto y mucha gente no tiene los proyectos de agua potable. Sí, en la comunidad de Pachascucho, por ejemplo, nos dijeron que tenían un sistema de solamente bombeo de agua subterránea, un pozo, nada más. Pero eso no era apto para su consumo, solo para riego. Y parece, más que nada siempre discuten así acerca del agua, no tienen agua, solo tienen agua en invierno y en verano prácticamente nada y tampoco para el cultivo. Entonces, en los proyectos que ha estado esas comunidades también, ¿qué opina acerca de esas discusiones? Mira, hay varios lugares, no yendo muy lejos, en Caravelí, creo que si no me equivoco, desde la zona alta de Ayacucho que pertenece a Lucanas, de donde debe llegar el agua hacia esa zona que pertenece a Arequipa, a Caravelí. Pero la gente de la zona de Ayacucho, de la parte geográfica, no le permiten a veces que el agua que discurre hacia la costa llegue. Requieren captarlo solo para ellos. Entonces la gente de ahí espera que eso les pueda brindar. Pues a veces los proyectos no se viabilizan por eso. Igual en las comunidades donde se ha podido trabajar, hay distintos usos que le dan al agua y el agua que, digamos, de repente como en Pachascucho, de repente tiene minerales pesados o qué elementos químicos que no le permiten
utiliza porque es del subsuelo, ¿no? O de repente hay mucha zona agrícola donde utilizan bastante insecticida y como se llama, se está llegando a contaminar. Pero el agua de lluvia es factible utilizar. Si hoy en día se utiliza en países como en Suecia o en otros lugares, ya están haciendo el tratamiento de las aguas servidas. O sea, después de que llega a la planta de tratamiento, en la planta de tratamiento esas aguas servidas son tratadas y embotelladas. O sea, le están dando el uso adecuado a un agua servida, o sea, agua de desagüe, ¿no? Que son aguas negras, que le hacen el tratamiento finalmente y la están reutilizando. En el caso del agua de lluvia, que digamos una zona como la Sierra de Pachascucho, podría tranquilamente ser utilizado. Pero habría que ver, tener un mayor estudio para eso, un reporte de Cenami, día a día cuánto vota en un mes, ¿no? O en el año, cada mes cuánto es el caudal de lluvia que genera, ¿no? Entonces, eso ya como parte de la investigación que ustedes pueden estar haciendo, se debería profundizar a más detalle, ¿no? Justo eso le quería preguntar, ¿cómo cree que podríamos mejorar el proyecto? Porque nosotros solamente tenemos una idealización, no hicimos tal, y tampoco visitamos, bueno, la página de Senami, ¿no? ¿Qué tipo de información nos podría brindar? Claro, habría que, en primer lugar, identificar en el mapa de Cenami, tiene los puntos de monitoreo, ¿ya? Debe haber un punto cercano a Pachascucho donde monitorea a esa zona. Entonces, de Cenami se tiene que comprar la información del día a día o del mes o mes a mes para que en el año puedan ustedes tener una idea de cómo se presentan las precipitaciones de agua. Porque, por ejemplo, en la costa no llueve, entonces tener una captación donde no llueve no sería conveniente. Pero en la sierra y en la selva sí llueve. Entonces, se puede captar el agua de lluvia, pero en la costa es un poco más difícil captar agua de lluvia. Ah, Yo creo claro. que Senami pues, va a ser un buen reporte para ustedes. Bueno, Este, este, ¿qué barreras ¿qué podrían barreras surgir podrían durante surgir nuestro durante nuestro proyecto? proyecto? Obstáculos Obstáculos que usted que crea que usted podría crea que pasar. podría pasar. En principio, la gente tiene la idea de que el agua de lluvia no es para consumo humano. Lo creen así. Casi todas las viviendas y todos los proyectos digamos, de captación de agua de lluvia, lo que hacen son proyectos pluviales que al final hacen alcantarillas para poder recepcionar agua de lluvia y son derivados a los ríos o a ciertos huaicos donde pueda desembocar esas aguas y no son reutilizadas. Casi en ninguna ciudad he visto que esa agua de lluvia la estén reutilizando. Lo que pueden hacer es que cada vivienda asuma digamos, un proyecto de esta naturaleza. Como sí se ha habido, por ejemplo, en el campo eléctrico, han hecho proyectos desde el Ministerio de Energía y Minas, han estado poniendo a las viviendas su panel solar para que puedan alumbrarse en las noches, ¿no? Si bien cierto, no van a utilizar la cantidad de agua que pudiera tener con un proyecto de la naturaleza entubada, con una planta convencional, pero sí podrían captar el agua de lluvia dependiendo de las precipitaciones que haya en la zona, y esos cálculos lo tendrían que ustedes determinar con un reporte Senami y ver esto. Y después Ah, cambiarle el chip a la gente, ¿no? De que sí se puede utilizar el agua de lluvia. Ah, ah. entonces, Entonces, a forma de un resumen más o menos, ¿qué ¿qué debería necesidades cumplir debería nuestro cumplir proyecto nuestro para que proyecto para que sea, bueno, sea, efectivo? bueno, efectivo? Bueno, en principio yo creo que sería muy recomendable trabajar con las casas que tienen de techo de calamina, en principio, porque si fuera techo de paja o una cosa así, va a ser difícil. Los techos de calamina tendrían que suministrarse, o ya tienen suministrado las mismas viviendas a veces,
su respectiva canaleta, ¿no? Entonces, se podría entubar y lo que tendría el costo es de un Rotoplas o una cosa o de alguna otra marca, la cisterna de almacenamiento. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, Eso sería, Bueno, creo, la principal barrera. ya. bueno, eso sería Bueno, todo. eso sería Muchas todo. Muchas gracias, gracias, Néstor Néstor Carguas, Carlos, por su tiempo. por su tiempo. Ok, un gusto saludarlo. Cuídense y que tengan excelente proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias.